La Sociedad Bolivariana de Colombia, en cumplimiento de su función de definir el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, queremos tener hoy una charla sumamente importante a uno de los temas polémicos que han existido durante mucho tiempo. Se trata del tema Bolívar y Miranda, que va a presentar el doctor Juan Vita Castro. El doctor Juan Vita Castro es un doctor en Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Nacional de Colombia y tiene cursos en la Universidad de Stanford y en Alemania, y además ocupó cargos políticos, bancarios, diplomáticos y culturales en diferentes países. Eso ha sido siempre un gran investigador y un genealogista muy considerado, puesto que tiene una información muy abundante. Es miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Curiosamente, en su historia tiene un punto muy sobresaliente, y es que él fue secuestrado junto con Diana Turbay hace muchos años por el M-19, por la FARC. Tuvo una experiencia verdaderamente complicada. Él hizo de esto un libro que se llama Secuestrados. Es la historia por dentro de esa tremenda experiencia, una crónica en la que relata su cautiverio, qué pasó el 20 de julio, donde hace un recuento de los hechos que cautivaron y conllevaron a la independencia de Colombia, y que elaboró con el apoyo del historiador muy ilustre don Antonio Cacua Prada. Él ha viajado y ha tenido cargos diplomáticos en diferentes países, pero sus conocimientos son muy grandes en Italia, Salvador y sobre todo lo del Grupo Andino, de manera que es un personaje muy interesante y que va a tratar un tema de la mayor interés para todos los oyentes. Bolívar y Miranda. Antes que todo, quiero en el día de hoy manifestar nuestra condolencia de nuestro querido miembro honorario, el general Belarmino Pinilla Contreras, quien falleció infortunadamente hace unos 2 días. Él fue un personaje supremamente importante para la sociedad bolivariana, un trabajador incansable por el bien del país y por el trabajo que tenía que hacer para defender las instituciones colombianas. Él, durante toda su vida, y por haber sido piloto, tuvo mucha cercanía con los presidentes de la República, con varios de ellos, y naturalmente eso le dio una información sumamente importante sobre los acontecimientos que vivió el país durante los últimos años. Tenemos ese dolor en el alma y la esperanza de que él esté disfrutando de la eternidad. Muchas gracias a todos. Y le doy la palabra a nuestro gran amigo, el doctor Juan Vita Castro, para su tema Bolívar y Miranda. Bueno, doctor Miguel Santamaría, presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, y distinguidos colegas, compañeros de esta entidad. En 1750, Caracas era una ciudad de cierta importancia dentro del vasto imperio español. Era una ciudad rica y bien ubicada, donde convivían aproximadamente unas 5.000 personas, entre las cuales se destacaban los llamados mantuanos,
Quienes detentaban el poder económico, pues eran los dueños de la tierra. El poder político, pues a pesar de la diferencia entre criollos y peninsulares, eran tenidos muy en cuenta para las decisiones que tomaban las autoridades, y el poder social, pues poseían títulos de nobleza y otras distinciones de la corona. Los mantuanos, como ellos mismos se denominaban, por la lujosa manta o mantilla que portaban sus mujeres al ir a la iglesia, eran unas 100 familias que vivían con todos los lujos de la época y que permanecían en contacto con la corte madrileña para conseguir títulos de nobleza y otras prebendas que concedía el rey. Casi todos llevaban varios siglos asentados en esas tierras y consideraban la capitanía general como un asunto familiar que le ayudaban a administrar al rey. Finalmente, este territorio no tenía la importancia de un virreinato o de una presidencia, así sus tierras fueran muy ricas y su subsuelo también. A esa ciudad llegó un distinguido mercader canario, don Sebastián de Miranda y Ravelo, y sentó allí las bases para levantar una familia y hacerse una fortuna, cosa que consiguió con el tiempo. En ese año de 1750, Caracas era una próspera ciudad, colonia de España y capital de la Capitanía General de Venezuela. Era una ciudad de enormes caserones, casi palacetes, en los cuales habitaban las muy importantes familias mantuanas, y en caserones no menos opulentos, los ricos comerciantes de la ciudad, a quienes aquellos veían con malos ojos, pues despreciaban su condición y evitaban su relación. Al hogar de don Sebastián de Miranda llegó el 28 de marzo de ese año un hijo varón al que bautizaron como Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez, quien estaría llamado con el tiempo a desempeñar un papel principal en la historia de este continente. Francisco se educó en los mejores colegios y con los mejores tutores posibles en la Caracas de ese entonces, y fue lo que pudiéramos llamar un alumno aprovechado, pero a pesar de sus condiciones intelectuales, desde siempre supo Francisco que sus compañeros mantuanos nunca le abrirían un espacio para lograr el futuro que él deseaba. Por esa razón, el 25 de enero de 1771, a los 21 años de edad, un joven aborda el Prince Frederick, una fragata sueca en la cual llegará hasta España, donde le serán concedidos todos los privilegios, tanto por su nacimiento, no exento de matices aristocráticos, como por su fortuna, pero sobre todo por sus conocimientos y por su capacidad intelectual. Con el tiempo, será el hispanoamericano más internacional de su época y uno de los hombres más importantes en la historia de Occidente. En España se hace militar y comienza el aprendizaje de esta disciplina. Para defender el imperio español lucha contra los norteamericanos y conoce la parte norte del continente que lo impresionaría muy favorablemente. Terminada su relación con el ejército español por problemas sin resolver, Miranda emprende un largo viaje a través de la naciente República Norteamericana. En Estados Unidos viaja infatigablemente y entra en contacto con la crema innata del país. Se relaciona con el general George Washington, con Hamilton, con John Adams, con Benjamin Franklin. Su lista de contactos en Norteamérica parecería interminable, irreemplazable e inmodificable. El 23 de julio de 1783 aborda la fragata Friendship, Amistad, para dirigirse a New Haven, a donde llega el 24, fecha en la cual nace en Caracas un niño a quien bautizan como Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, quien más tarde, pasados los años, jugará un papel estelar en América y será una de las amistades más importantes de este viajero. Por ahora, sigamos con Miranda. John Adams, quien llegaría a ser presidente de los Estados Unidos, lo describió así en una carta escrita en 1815, un poco antes de su muerte. Abro comillas. Adquirió entre nosotros la reputación de un hombre que había hecho estudios clásicos, que poseía conocimientos universales y era consumado en el arte de la guerra. Pasaba por ser muy sagaz,
de imaginación inquieta y de una curiosidad insaciable. Cierra comillas. Este mismo Adams había dicho anteriormente de Miranda que sabía más que cualquiera de los estadistas norteamericanos acerca de la vida social y política del país y de la guerra de independencia. Este fue el hombre que desembarcó en Londres y de allí viajó a conocer los Países Bajos, Prusia e Italia, donde lo sorprende mucho la imponencia de Roma, y luego viaja a Grecia, donde finalmente cumple su sueño de visitar Atenas, ciudad que conoce perfectamente a través de sus lecturas clásicas. La belleza de esta ciudad lo conmueve y de allí se traslada a Turquía, posteriormente a Bulgaria y Polonia, y finalmente ingresa por el sur al Imperio de los Zares, regido en ese momento por la emperatriz Catalina, de quien llegaría a ser íntimo amigo. En Rusia termina siendo uno de los más conocidos e influyentes personajes de la corte, y su vida social es un verdadero vértigo. Todos quieren ser amigos de este curioso personaje que viene de un continente de leyenda para los rusos. Antes de regresar a Londres, Miranda viaja a Suecia. Allí, como en todas partes, termina siendo un personaje y teniendo un gran éxito con las mujeres. Una leyenda anecdótica dice que para los colores de nuestra bandera, Miranda se inspiró en una condesa sueca que tenía el cabello amarillo como el oro, los ojos azules como el cielo y los labios rojos como la sangre. Sea o no cierto, no deja de tener cierto símil que coloca la anécdota entre las cosas posibles, y si no, entre las más pintorescas. De Suecia se dirige a Dinamarca y luego de una temporada de intensa vida social termina por viajar a Basilea, en Suiza, y entra a Francia por Saint-Remy. De allí se dirige a Marsella y se embarca para recorrer nuevamente parte de Italia. Finalmente reingresa a Francia y en París le asaltan temores de ser sorprendido por las autoridades españolas, que bien quisieran poderle echar la mano encima, pero el ambiente de esta ciudad está en plena ebullición, y cuando finalmente obtiene su pasaporte y luego se embarca hacia Inglaterra, es el 18 de junio de 1892, exactamente 28 días antes de la toma de la Bastilla y de la explosión de la Revolución Francesa, que vendría a cambiar el orden político del mundo occidental. Ha sido un viaje realizado por un turista muy especial, y aquí quiero citar al argentino don Manuel Gálvez, tal vez uno de los mejores biógrafos de Miranda, quien sintetiza esta parte de la vida del héroe así. Abro comillas: no tiene fortuna, ni nombre ilustre, ni título de nobleza, ni ha ocupado cargo importante, ni es general, ni mariscal, ni tiene parientes encumbrados, ni ha realizado obra alguna, y sin embargo ha hecho amistad con los hombres más ilustres del mundo, sea por el cargo que ocupan, o por la obra cumplida, o por sus talentos científicos y literarios. Washington y Hamilton, Catalina II, Potemkin y el mariscal Rumiancev, los reyes de Polonia y de Suecia, multitud de príncipes, gobernadores, embajadores y ministros, sabios eminentes como Camper Beccaria, Hemster Huys y Lavater, artistas como Sergel y filósofos y escritores como Paine, Gibbon, Reynal, Barthélemy y Marmontel. Cierro comillas. Ese es el joven que salió de Caracas en 1771 y regresa a Londres en 1792 con 41 años cumplidos. Instalado en el número 47 de Jermyn Street, comienza una verdadera cruzada para interesar a los ingleses en la empresa de la independencia americana, para lo cual cuenta con algunas amistades verdaderamente influyentes. En su casa de Londres organiza nuevamente su vida y su biblioteca, la cual le ha ayudado a recuperar su amigo John Turnbull, y para entonces podría decirse es no solo numerosa en volúmenes, sino de muy alta calidad en sus títulos y textos. Miranda es un lector insaciable y se interesa por los más importantes autores en todos los campos del conocimiento humano. Lleva apenas unos meses residiendo en Londres y sus amistades ya son incontables y además de gran importancia. Entre ellos se cuenta a Jeremías Bentham,
Sir George Young, y a través de su vieja relación con William Johnston, logra entrar en contacto con Sir William Pitt, primer ministro y uno de los hombres más poderosos del rey. 1790 es un año crucial en la vida de Miranda, pues es el año en que él inicia su campaña para liberar a la América española. Es el año en el cual todas sus ideas emancipadoras se concretan en la creación de una gran nación que se llamaría Colombia, y a ese sueño le dedica desde ese momento su vida entera. Desde ya Miranda es el precursor de la libertad de Hispanoamérica toda. El 11 de abril de 1790 recibe en la Catedral de Caracas el sacramento de la confirmación el niño Simón Bolívar y Palacios. Posteriormente se traslada a su hacienda de San Mateo junto con su madre y un grupo de sus parientes. La campaña de lo que hoy llamaríamos relaciones públicas, emprendida por Miranda en Londres, es de verdad no solo sorprendente por la enorme cantidad de compromisos que conlleva, sino también por la calidad de sus anfitriones, que luego serán sus huéspedes, y por los resultados que va obteniendo. Miranda termina convertido en un personaje de gran influencia, no solo en el campo social, sino que sus relaciones políticas también lo convierten en alguien con un cierto poder, y ese poder lo utiliza para convencer a la corona británica y a cuantos lo escuchen de su empresa libertadora en la América hispana. Como argumento importante para los ingleses, esgrime la prosperidad que tendría para ellos la libertad de comercio con esa parte del mundo que ahora está bajo el control estricto de la metrópoli española. Inicia una relación personal con el joven ministro William Pitt, a quien le causa una buena impresión desde su primera entrevista a comienzos de ese año 90. Y esa relación se va convirtiendo en amistad a medida que pasan los días y pueden conversar entre ellos de los diferentes temas que manejan con bastante propiedad. Miranda es un soldado con una gran cultura, una cultura clásica envidiable y un conocimiento de las corrientes modernas del pensamiento verdaderamente maravilloso. El año termina mal, pues la situación política entre España e Inglaterra, que había estado muy cerca de terminar en un conflicto armado, termina por resolverse, con lo cual la intervención de los ingleses en los planes independentistas de Miranda queda detenida ipso facto, y en lugar de llamarlo para hablar de la independencia de América, el ministro Pitt lo llama para que comenten las ventajas del nuevo tratado comercial entre Inglaterra y España. Las cosas no mejoran para Miranda ni en lo relativo a sus planes políticos ni en lo relativo a su vida personal, que empieza a sufrir por falta de recursos. Desde Venezuela no es posible recibir ayuda, pues sus bienes allí están bajo la vigilancia del rey de España y no permiten que se le envíe un céntimo. Los ingleses están renuentes a pagarle alguna suma por sus servicios, así fueren futuros, pues la situación ha cambiado negativamente para continuar pensando en ellos. Solo su fiel Catalina, la emperatriz rusa, ordena que le paguen, y que le paguen muy bien, por el envío de algunos documentos interesantes para la política exterior de su imperio. La situación se hace insostenible, tanto política como económicamente, hasta que Miranda resuelve partir hacia Francia el 20 de marzo de 1792. Allí las cosas están tomando un cariz que de golpe resulta mucho más cercano ideológicamente con Miranda. El 23 llega a París, se instala en un hotel y comienza a repartir sus cartas de presentación, las cuales, curiosamente, son casi todas para revolucionarios de la Gironda, lo cual resulta muy importante para los propósitos de Miranda. Los acontecimientos se van precipitando y pese a que los girondinos están en el poder llamados por el rey, las cosas se van deteriorando después de la derrota sufrida por Francia frente a Austria. Miranda, que no quiere problemas, piensa en regresar a Londres, donde tiene aún su casa montada, y allí está su biblioteca, que es un poco la razón de ser de su vida doméstica. Ya tiene fijada fecha y hora para partir, pero el cierre de las fronteras ordenado por el ministerio impide su partida. En el gobierno revolucionario hay un cierto agobio por los problemas militares. Por eso su amigo Petion se atreve a ofrecerle la posibilidad de un cargo en el ejército, para lo cual cuenta con la amistad que tiene con el ministro de guerra Servan,
quien además tiene un alto grado de aprecio a Miranda y le ofrece finalmente el cargo de mariscal de campo del ejército francés. Miranda pide unos días para pensarlo y finalmente acepta. Tiene en su mente la idea que una revolución como la francesa podría apadrinar perfectamente, una vez se estabilice, la libertad de América. Por lo menos sus principios filosóficos hacen pensar en esa posibilidad. Ha sido muy corto el tiempo que le ha tomado a Miranda pasar de desempleado con problemas económicos ad portas a ser un mariscal de Francia con todos los privilegios que esto conlleva. Su carrera en las armas francesas es brillante. Participa en acciones bélicas en los Países Bajos y es el único general extranjero con que cuenta el ejército francés, y ahora es el comandante en jefe del ejército del norte por haber ganado una importante batalla, y esa acción es tenida en cuenta para incluir su nombre entre los héroes que figuran en el Arco del Triunfo parisino. Todos estos éxitos no han sido fáciles de lograr. Son muchas las ideas que rondan a los revolucionarios. Hay quien quiere iniciar acciones en América y propone a Miranda como posible gobernador de Santo Domingo. Otros quieren repartirse América entre las potencias europeas y los Estados Unidos para arruinar a España y borrarla del mapa geopolítico. Ninguna de esas ideas está en el camino de las ideas mirandinas. Él sigue pensando su único y gran país, Colombia, libertado por él y su ejército, al que ve conformado por indios, criollos, mestizos, negros, zambos y hasta por uno que otro mantuano. El 1793 es un año en el cual comienza un ciclo extraño en la vida de Miranda. Es muy cierto que toda revolución termina por devorar a sus revolucionarios, y en eso no fue una excepción la Revolución Francesa, que alcanzó cimas de crueldad nunca antes sospechadas por la civilización europea. Las cabezas visibles de la revolución pasaron casi sin excepción por la guillotina. Muy pocos de los héroes sobrevivieron, y si lo hicieron fue por una serie de coincidencias afortunadas que les permitieron sobrellevar, digamos que exitosamente, las persecuciones y las traiciones de las que fueron víctimas por parte de sus compañeros de aventura. Miranda fue uno de estos casos. Traicionado, perseguido, privado de su libertad, enfrentó la muerte, pero su hora no había llegado. Todavía era posible cumplir su sueño americano. Pese a todo lo vivido, aún tenía que saber lo del poder en manos de Robespierre, porque en este tiempo la sangre corrió en Francia con una enorme libertad, pero sin ninguna igualdad ni ninguna fraternidad. El régimen de Robespierre es, a mi modo de ver, una vergüenza para la misma Revolución Francesa. Como diría Madame Roland, una de las víctimas de la guillotina revolucionaria, nunca se cometieron más crímenes en nombre de la libertad. Finalmente, la misma violencia que desató Robespierre terminó por eliminarlo a él y a casi todos sus seguidores, y si no hubiera sido porque aún no le llegaba su turno, en aquel año 94 Miranda hubiera caído en las garras del terror, pues su nombre estaba en lista para darle una revisión a su hoja de vida y luego pasarlo a la guillotina. Amigos que intercedieron por él le sobraron a Miranda. Para empezar la lista tenemos a James Monroe, embajador de los Estados Unidos y futuro presidente de ese país, quien siempre estuvo pendiente de su suerte. Le siguen Oliver Gerent, diputado a la Asamblea, Quatremer de Quincy y uno de los más importantes artistas de su época, y para abreviar, Jean Pelé, también diputado a la Convención y personaje político de muchísima influencia, quien comenzando el año 95 hizo el reclamo a la Convención por la suerte injusta de Miranda y logra una respuesta positiva acerca de su inocencia. Finalmente es puesto en libertad después de año y medio en prisión sin justa causa gracias a la influencia de Pelé. Una vez libre, Miranda se instala en París y se inicia un extraño periodo en su vida. No es que lleve una vida retirada y oculta, pero sí que disminuye su circulación y su figuración. Dedica la mayor parte del tiempo a tramitar reclamos de carácter salarial contra las autoridades francesas que han incumplido con sus obligaciones económicas para con él, y se deja ver poco en los salones que, a pesar de la revolución, continúan siendo los lugares en los cuales se reúnen y se ven las notoriedades del momento. En esos años
traba amistad con dos mujeres importantes, Delfina de Sabrán, marquesa de Cousteau, con quien todo parece indicar que tuvo un cierto romance, y la baronesa de Staël, escritora, más conocida en los círculos intelectuales de París como Madame de Staël, a quien atrajo con sus ideas y sus opiniones. También por estos años conoció Miranda al coronel Napoleón Bonaparte, quien desempeñaba una brillante carrera en el ejército de la Revolución. De esa relación refiere la duquesa de Abrantes en su libro de memorias que Bonaparte, en una cena en casa de su madre, se refirió a que había conocido a Miranda y que le gustaría volverlo a ver, pues le pareció un Don Quijote, con la diferencia que este no está loco. Agregó luego que este hombre tiene fuego en el alma. Sin embargo, Miranda se mostró un tanto lejano años más tarde, cuando manifestó sus críticas por el saqueo que había realizado el ya general Bonaparte de las obras de arte italianas en su campaña en ese país, y que convirtieron el Museo del Louvre en uno de los grandes museos del mundo. Esta última opinión de Miranda es, para esa época, inédita, así sea la corriente de pensamiento alrededor de la propiedad de obras de arte que está hoy en boga entre los especialistas del mundo contemporáneo. Parte de París, un tanto desilusionado de los franceses y de la Revolución, a comienzos de 1798 para regresar a Londres. Sus ideas de la liberación de la América hispana han parecido interesantes, pero no prácticas para el momento que vive la revolución, que lo convertirá en uno de sus héroes y grabará su nombre para la historia en uno de sus principales monumentos. Al regresar a Londres, procede a instalarse y a poner en marcha sus planes para reconstruir su red de amistades y conocidos con miras a su único objetivo, la libertad de América del Sur. El 29 de enero de 1804, desembarca en la ciudad de Cádiz el joven venezolano Simón Bolívar y Palacios. Viene muy bien apertrechado, pues ha cargado el buque que lo transportó desde La Guaira con productos de su país muy apreciados en Europa, que le proporcionarán el dinero suficiente para darse allí una vida acomodada durante largo tiempo. Viene con los productos de sus haciendas de Ceuce y Yare, que el mercado de la metrópoli absorberá en cuestión de días. Se instala en Madrid con su tío Feliciano por un par de meses y luego emprende su viaje pasando por Bilbao hacia París y conoce Francia y su capital. Sale para Italia, para Milán, el 26 de mayo de ese 1805, acompañado por un melifluo personaje, don Simón Rodríguez, su maestro preceptor. Conoce Roma, y allí el 15 de agosto sube al monte Aventino y jura no descansar hasta, abro comillas, haber roto las cadenas que nos oprimen por cuenta del Imperio Español, cierro comillas, y termina por regresar a París, comenzando 1806 y posteriormente zarpa de Hamburgo, evadiendo el bloqueo inglés contra Francia con destino a Charleston en los Estados Unidos, hasta arribar de nuevo a La Guaira el 9 de junio de ese mismo año, y luego se interna en sus haciendas para administrarlas y pensar, tal como lo ha venido haciendo desde tiempo atrás, en el destino de estas tierras suramericanas sometidas a la voluntad de España y a las cuales juró liberar del yugo español. Y volviendo ahora a Miranda, por fortuna para el precursor, los recuerdos que guardan de él en Londres todos los que lo conocieron y lo trataron son gratos, y eso contribuye en gran parte a la facilidad con la cual sus amistades se renovaron cordialmente en los meses y años siguientes, los cuales dedicó Miranda exclusivamente a convencer a los británicos de la necesidad de liberar a Hispanoamérica del yugo español, idea que, si bien contaba con ciertas simpatías entre quienes rodeaban y ayudaban a gobernar al rey, nadie se atrevía a poner en práctica de manera contundente, que era la necesaria para lograr ese objetivo, pues la geopolítica europea, con lo que sucedía en Francia, era incierta y cambiante, y eso mismo podría aplicarse a las relaciones de Inglaterra con España. La gran reserva de Miranda para lograr su sueño era acudir a Estados Unidos, donde él también, a través de innumerables cartas, seguía cultivando sus magníficas relaciones con los más altos niveles políticos del país, y donde la idea de finalizar el imperialismo europeo en este continente tenía forma y fuerza.
Finalmente, luego de años pletóricos de incertidumbre y esperanzas, el precursor logra que en 1805 Inglaterra le conceda el permiso de salida de su territorio. Pero aún más importante que eso es haber logrado que finalmente el ministro Pitt prometa entregarle 16.000 libras para que sean invertidas en la aventura de sus sueños, la liberación de Hispanoamérica. Solo un iluso como él se imagina coronar la empresa de su vida con esa suma, la cual, por motivos desconocidos, queda reducida a 6.000. Miranda se apresura a realizar los preparativos para su partida, pues sabe por experiencia lo cambiante del carácter de sus amigos y lo mucho que influye en ellos el clima político europeo. Con Napoleón coronado como emperador de los franceses, las cosas aumentan aún su capacidad y su velocidad de cambio. En septiembre de 1805 parte para Nueva York a buscar aliados entre sus amigos, quienes gobiernan Estados Unidos, y desembarca allí el 9 de noviembre de ese año. Tras ires y venires entre Filadelfia y Nueva York, entrevistas todo el día y todos los días con amigos que estuvieron o estarán en el gobierno, vive para la expedición libertadora y, a pesar de que no posee ni un barco, ni un ejército, ni un fusil, da por hecho el éxito de su empresa. Es tal su convencimiento y tal su capacidad de convicción que uno de sus amigos norteamericanos le presta $20,000, con los cuales compra un viejo barco, el Leander, que se convierte en la nave insignia de su flotilla de guerra aún inexistente. Al Leander se le agregan más tarde dos pequeñas goletas, la Bee y la Bacchus, contratadas y operadas para la guerra con parte de los dineros ingleses. Todo lo demás son ilusiones. El resto de la ayuda británica se la prestaron sus naves cuando esté ya luchando en el Caribe, y lo mismo sucede con las promesas de sus amigos norteamericanos. Para él, estas no son promesas que puedan incumplirse, son realidades tangentes que lo convierten en el jefe de una flota de guerra enorme con la cual va a desembarcar un ejército en Venezuela. En medio de una verdadera lluvia de promesas, tanto de parte de los ingleses como de los norteamericanos, el Leander y su pequeña flotilla zarpan con rumbo a las costas de Venezuela el 2 de febrero de 1806. A bordo van soldados y marineros ingleses, norteamericanos y suramericanos contratados para la misión. Vale la pena notar que en ese mismo barco, el 12 de marzo, cerca de las costas de Haití, se iza por primera vez en la historia la bandera de Colombia ideada por Miranda, el amarillo, el azul y el rojo, que hasta hoy izan como símbolo patrio tres naciones de este continente: Colombia, Venezuela y Ecuador. De allí en adelante, Miranda vivirá una verdadera odisea que mece entre las tempestades del océano, el incumplimiento de las promesas de sus amigos y la carencia absoluta de apoyo en las costas de Venezuela para su empresa libertadora. Ocumare y Coro son dos fracasos monumentales. Allí nadie estaba pensando en la independencia y los que lo hacían prefirieron ignorarlo. Este desembarco fue algo decepcionante, no porque hubiera conllevado una derrota militar, fue peor aún porque la derrota fue obra de la indiferencia y de la ignorancia de lo que estaba en juego. También del incumplimiento a última hora o tal vez premeditado de muchos de aquellos amigos, tanto ingleses como norteamericanos, que por razones geopolíticas, comerciales o personales no acudieron a cumplir su palabra. Miranda, aceptando su fracaso, que no su derrota, inició la retirada en medio de otra serie de desventuras y la presión por su sueldo y otros privilegios de quienes aún quedaban con él como parte de su ejército. Para responder por sus deudas, le quedaba el Leander y parte de sus vituallas, y poco a poco, en la medida de lo posible, fue deshaciéndose de todo aquello hasta dejar en buena parte resuelto el problema antes de regresar a Inglaterra, donde pensaba insistir con sus planes. En diciembre de 1807, Miranda desembarca en Portsmouth y de inmediato se dirige a Londres, a su casa de Grafton Street, donde conoce a su segundo hijo y se reúne con el mayor y Sara, su mujer. De inmediato reanuda su ardua labor de contactos para la independencia de la América del Sur. Al otro lado del mundo, en Venezuela, don Simón Bolívar y Palacios se dedica de nuevo a la administración de sus propiedades rurales, pero es muy seguro
que ya ha oído hablar de la frustrada intentona libertaria de don Francisco de Miranda. Las ansias imperiales de Napoleón Bonaparte terminan por hacer explotar a Europa. Las relaciones entre Francia y el resto del continente se tensan a diario y esto se nota especialmente en lo que va sucediendo con España. Para 1810, la guerra es un hecho imparable y también es imparable el movimiento independentista que se esparce por toda Hispanoamérica como reguero de pólvora. Caracas no es la excepción y los hermanos Bolívar y Palacios se suman a las voces que piden la independencia. Los miembros de la Junta que gobierna Venezuela deciden aprovechar la situación económica y política de los hermanos Bolívar y Palacios. A Juan Vicente lo envían a pedir ayuda en Estados Unidos y a Simón a Inglaterra. Junto con el doctor Luis López Méndez y don Andrés Bello, llega Simón a Londres el 15 de julio de 1810 y al día siguiente se entrevista con el marqués de Wellesley por primera vez para comunicarle las intenciones de Venezuela y los requerimientos que ha venido a hacerle por encargo de la Junta de Caracas, la cual está ejerciendo el poder en su país. El otro contacto urgente que desea establecer Bolívar es con don Francisco de Miranda, de cuyas actividades está al tanto y en la medida que inicia contactos en Londres, confirma lo que ya tenía casi por cierto, que el precursor Miranda es un hombre querido y respetado por las más altas instancias de la corona británica. La amistad entre Bolívar y Miranda se estrecha con el paso de las horas. Los dos quieren y sienten lo mismo con relación a América del Sur. Miranda le cuenta sus sueños americanos de ese gran país que se llamaría Colombia y que llegaría a ser una potencia mundial. Le advierte de la importancia del aporte inglés en todos los aspectos para poder lograr la libertad de nuestra América y le da detalles de los contactos que tiene tanto en Londres como en el resto de Europa y en América, pues siempre ha estado pendiente de los sucesos en el Cono Sur, donde tiene quienes le informan permanentemente de la situación. La misión de Bolívar está por finalizar y él sabe que entre las cosas que debe llevar a cabo para darle un cariz de éxito está el hecho de convencer a Miranda de que regrese con él a Venezuela. Tras insistirle, logra que Miranda acepte volver a su patria. Con esta aceptación, Bolívar ha logrado la gran victoria de este viaje, pues desde que lo inició se trazó la meta de repatriar al precursor. El 5 de diciembre desembarca de nuevo Bolívar en La Guaira y el 10 sale al mismo lugar como delegado de la Junta para recibir a don Francisco de Miranda, quien regresa a Venezuela y ahora lo hace en calidad de huésped de Bolívar. Se aloja en su casa y allí recibe el homenaje de todos los mantuanos, convencidos o no de su importancia, que décadas atrás le hicieron el vacío social a él y a su familia. En casa de los Bolívar se reúne a diario la más alta sociedad de Caracas y en medio de todos ellos brilla don Francisco de Miranda por su inteligencia, por su simpatía, por su cultura y por el mundo que la vida le ha dado. Desde su llegada Miranda despierta toda suerte de expectativas, de sentimientos y de resentimientos. Dedica su tiempo a la sociedad patriótica, la cual prácticamente preside, y el resto lo dedica a la promoción de sus ideas libertarias, junto con su ahora íntimo amigo Simón Bolívar. La idea de Colombia sigue intacta en su cabeza y envía al presbítero Cortés de Madariaga a proponerle a su amigo Antonio Nariño la inmediata unión entre Cundinamarca, en la Nueva Granada, y Venezuela. El Congreso elegido en noviembre de 1810 sesiona permanentemente y desde luego Miranda no es parte de él. Las diferencias entre quienes de verdad quieren seguir bajo la égida de Fernando VII y quienes quieren un porvenir de libertad e independencia van en aumento y las sesiones del Congreso son reflejo de esa situación y de esa tensión. Se van estableciendo mayorías hasta que finalmente el 5 de julio de 1810 las diferencias explotan y gana el bando que está por la independencia. Se nombra una comisión para redactar el acta de independencia que se firme el 8 y se encarga Miranda, junto con otros 2 congresistas, para que escoja los colores de la bandera, la cual, por supuesto, ya estaba escogida por él cuando la aventura del Leander, y esa fue la que ondeó en Caracas en esos gloriosos días de julio de 1811. Los acontecimientos
de Caracas terminan por producir el levantamiento de las tropas españolas en Valencia, que no es la única reacción que se ha producido frente a la insurrección criolla, y se pone al Marqués del Toro al frente de las tropas republicanas, pero la suerte apenas le sonríe y entonces se resuelve encomendar el mando único de los 4.000 soldados con que cuenta el ejército patriota a Miranda y dejan al Marqués del Toro como segundo al mando, quien de inmediato nombra como su edecán a su joven amigo Simón Bolívar. De acuerdo con varios de los historiadores que han tocado el tema, todo parece indicar que Miranda y Bolívar discreparon desde un principio en la forma como debían tratarse a los prisioneros españoles. Miranda era partidario de una línea suave y generosa, mientras que Bolívar lo era de un trato fuerte y sin miramientos. Miranda avanza hacia Valencia de una forma imparable y todo parece indicar que la ciudad va a darse por vencida, pero no es así, y el resultado del avance es incierto. Esta campaña de Miranda se presenta llena de altibajos y de incidentes desagradables con el Marqués del Toro, quien desde un principio no quiere la jefatura única de Miranda. Finalmente, Valencia cae a un costo altísimo en muertos y heridos, y sin embargo la popularidad de Miranda se restablece parcialmente. Pero ya todo parece indicar que tiene un grupo de enemigos, muchos de los cuales actúan desde la sombra. Al frente de ellos está, por supuesto, el Marqués del Toro, su parentela y sus amigos. Las cosas vuelven a ponerse mal para Miranda y termina acusado ante el Congreso no por una causa, sino por 3, pero la suerte esta vez lo favorece y lo declaran absuelto. Para la causa de la independencia, las cosas no van mejor. Una revuelta por allí, una insurrección por allá. Los realistas no dan tregua y Domingo de Monteverde, un capitán monárquico valiente y con suerte, se va erigiendo en su caudillo. 1812 no parece ser el año de la República, pues hasta la naturaleza está en su contra. El Jueves Santo, un terremoto destruye buena parte de la Capitanía General. La destrucción es catastrófica y las muertes se cuentan por millares. Miranda es llamado a la nueva capital, Valencia, donde el 23 de abril es nombrado generalísimo con facultades extraordinarias. Finalmente, Miranda es reconocido como el jefe de todos los venezolanos. Ponen en sus manos la salvación de la patria en momentos en los cuales los realistas atribuyen las desgracias de Venezuela al movimiento independentista. Dios mismo está en contra de esta revolución. Miranda se rearma y reagrupa en Caracas, de donde parte a comienzos de mayo al frente de 4.000 hombres para reconquistar el terreno perdido, pero la suerte es incierta y comienzan una serie de movimientos de parte y parte que más llevan a la confusión que a la victoria de unos sobre otros, pero lo que sí es cierto es que el bando de los patriotas sufre un desgaste mayor por deserciones de unas tropas que no solo carecen de profesionalismo, sino que están desmoralizadas por los acontecimientos telúricos recientes que el clero, partidario en su mayoría del rey, atribuye a un castigo de Dios por la traición de los venezolanos a la monarquía muy católica de su majestad Fernando VII. Miranda destacó a Bolívar como comandante de Puerto Cabello, que era la más importante plaza fuerte de los patriotas, y Bolívar se instaló allí de inmediato, pues no solo se trataba de una estrategia geográfica. Allí en Puerto Cabello estaban almacenadas las armas, la pólvora y los demás pertrechos de la República, indispensables para la lucha por la libertad. El 6 de julio, Bolívar se entera de que la ciudad se ha entregado a los realistas y que inclusive el fuerte también lo ha hecho. Este es el epílogo de una serie de traiciones, deserciones y desencantos sufridos por los patriotas. Pero las cosas no paran ahí. En otras provincias sucede lo mismo. Los realistas, sin ganar las batallas, están ganando la guerra gracias al poco convencimiento de los patriotas en sus ideas de libertad e independencia y a la facilidad con la cual terminan entregándose a los realistas. Miranda se reúne con varios de sus asesores para tomar decisiones, pero todo es incertidumbre. Hay momentos en los cuales parece decidido a continuar la lucha, pero cada vez que llega un correo, este trae malas noticias. Se ha perdido otra ciudad o alguien se ha pasado al enemigo. Ante esa situación, en el cerebro de Miranda comienza a tomar forma lograr un armisticio con Monteverde que por lo menos contribuye a salvar muchas vidas de una muerte segura.
Bolívar se comunica con Miranda para asegurarle que a pesar de su derrota considera salvada su responsabilidad y a buen seguro su honor. Miranda continúa en la duda frente a tanta adversidad y tanta perfidia, pero envía plenipotenciarios a Monteverde para explorar las posibilidades de una paz digna para la República. Se mueve por entre las diferentes ciudades de la costa, pues en Caracas la situación es desastrosa en todos los aspectos. La capital está quebrada económicamente y derrotada moralmente. En esos días Miranda se resuelve a capitular, pues las cosas han llegado a un extremo del cual difícilmente es posible retroceder. Monteverde incursiona en Puerto Cabello, donde finiquita cualquier posibilidad de resurgir del bando patriota, pues lo extermina y regresa a instalarse en San Mateo. Los contactos entre Miranda y Monteverde continúan, pero cada vez Monteverde se hace más difícil en la negociación. El panorama es que las armas del rey van camino de derrotar definitivamente a la República de Venezuela, y así las cosas, una capitulación con concesiones a los rebeldes carece de sentido. En medio de todo este panorama tan desolador, surgen dos graves acusaciones contra Miranda, las dos relacionadas con dinero. Hay quienes aseguran que entre las condiciones para la capitulación, Miranda ha incluido una especie de indemnización a su nombre por 1000 onzas de oro, por las cuales cubriría sus gastos para regresar a Inglaterra, y la segunda, que ha hecho uso de los dineros de la República para constituir un depósito a su nombre en Curazao por 22.000 pesos, con los cuales ayudará a financiar la revolución en la Nueva Granada para emprender desde allí la reconquista de Venezuela. Pero Miranda jamás hará uso de esos dineros. Esto termina por dinamitar lo que aún queda de la República. Miranda llega a La Guaira a las 7 de la noche del 30 de julio en compañía de varios militares que huyen de las fuerzas de Monteverde. Los indicios son de estampida por parte de los republicanos. El generalísimo viene en compañía de Carlos Sublet, su edecán, y de 2 ordenanzas. Se aloja en la residencia de Manuel María de las Casas, comandante militar del puerto. Alguien se hace cargo de llevar a bordo del Zafir, un barco inglés, los papeles y las pocas propiedades de Miranda. El generalísimo se retira a descansar, pero en la sombra se reúnen varios de aquellos que le deben lo que son: el mismo de las Casas, Miguel Peña, el gobernador civil de La Guaira, Juan Paz del Castillo, quien fuera uno de los hombres de confianza de Miranda, y por supuesto el mismísimo Simón Bolívar, quien se muestra intransigente con relación al destino que debe dársele a su jefe. Debe ser fusilado por traición, pero los demás se oponen y proponen arrestarlo. A las 2 de la madrugada del 31 de julio rodean la casa donde duerme Miranda. Golpean a la puerta de su habitación. Sublet la abre y se encuentra con los conspiradores, quienes piden que el general se haga presente. Miranda cree que vienen por él para embarcarse en el Zafir y sale. Bolívar lo increpa a que se dé por arrestado. Bochinche, bochinche, exclama Miranda. Esta gente no sabe hacer nada más que bochinche, dice despectivamente, y pasando por encima de ellos, va y se entrega a la guardia que lo conduce a la fortaleza de San Carlos. Allí comienza la prisión de Miranda. Mientras tanto, Monteverde ha dado orden de que detengan a todos los patriotas, incluyendo a quienes se entregaron a Miranda. Bolívar huye hacia Caracas, donde su amigo el español Francisco de Iturbe lo conduce frente a Monteverde. Bolívar lo que quiere es embarcarse hacia Jamaica y de allí viajar a la Nueva Granada, todo lo cual coincide con los planes de Miranda para continuar desde allí la lucha libertaria. Monteverde le dice a Bolívar que le concederá el pasaporte gracias a los servicios prestados al rey con el arresto de Miranda. Miranda sale de La Guaira para pasar el resto de sus días en la prisión de la Carraca de Cádiz, donde morirá en 1816. Bolívar se embarca en el mismo puerto hasta encontrarse con la gloria de ser el libertador de Colombia la Grande. Muchas gracias. Que ha sido verdaderamente iluminante, magnífica, estupenda interpretación de lo que fue la historia de Miranda y el general Bolívar. Sobre esto ha habido muchas ideas, muchos conceptos, pero en realidad lo que han presentado hoy es en realidad iluminante, porque está muy bien documentada, de manera que
Para los oyentes ha sido sumamente interesante, muy bien dicha, una lectura muy amable y de todas maneras ha sido un punto sumamente importante en nuestro sistema de comunicaciones alrededor de la vida del Libertador. Muchas gracias por tu intervención y muy agradecido por haberlo hecho en esta fecha, que ya es muy cercana al 20 de julio, que es el Día de la Libertad. De manera que con un gran abrazo te cierro la oportunidad e invito a los oyentes y a los miembros de la Bolivariana para que hagan algunas preguntas sobre el particular. ¿Quiénes quieren hablar? Miguel, me gustaría decir algunas palabras. Armando Varona. Hombre, este es un tema muy bien expuesto, muy bien documentado, sobre todo un personaje tan grande como fue Francisco de Miranda. Yo escribí una obra que se llama Nariño y Miranda, dos vidas paralelas. Es una biografía, por supuesto, de Miranda. Y todas esas cosas y muchas más sacuden la mente de cualquier observador de la historia, lo que fue Miranda. Acusado de traición en Cuba, lo hizo perseguir eternamente por el régimen español. Luego de su participación en la batalla de Pensacola, y después una gente enemiga eran de la Inquisición. Hay que anotar una cosa, mi querido Juan, y es que todo el éxito de Miranda se debió a un hecho fundamental. Miranda era masón. Él se hizo masón en Gibraltar y allí había una logia inglesa de masones. En aquel momento la masonería ocupaba los puntos intelectuales de la Revolución Francesa, todos los masones. Incluso en Rusia había masonería. Entonces Miranda su vida la expuso muy bien Juan Vita. Su vida fue una vida ejemplar, de lucha, pero siempre entendiendo y superando todas las cosas. Miranda viaja a Roma, está en las catacumbas, hace allí algunas observaciones, siempre hará observaciones y siempre estará atendiendo y creciendo una biblioteca que existe todavía en Caracas y que es una especie de monumento nacional. En cuanto a Bolívar, pues ha sido igualmente muy bien expuesto, pero el punto culminante que no se puede omitir de ninguna manera es el punto en el cual Bolívar entrega a Miranda a Montevideo. Se podría decir que había una traición de parte de Bolívar, entregar a su jefe, a su gran maestro, Miranda, que no contesta y no, bochinche, no sabes más que bochinche. Nada más le fluye a Miranda en ese momento asiago en el cual, sobre las horas de la madrugada, va a pasar prisionero de Monteverde, que era un brutal caudillo español, brutal era. Todos eran brutales, tal vez el más suave era Miranda, pero Bolívar también era un hombre muy duro. Esa guerra a muerte había establecido una gran crueldad. Los españoles llegaron a violar todas las pautas del derecho de gentes y del derecho del padre Victoria y todo lo demás cuando establecieron que podían matar varias veces a una persona. No solamente fusilarlo, sino ahorcarlo y descuartizarlo. Es un gesto de la historia
absolutamente brutal, sin comparación con nada más, ningún pasaje de la historia. Eso era el derecho español en aquella época, y así lo practicaron aquí, de modo que Bolívar también ejerció ese mismo derecho y fueron muy crueles. El punto es que hay algo muy discutido. Dicen, por ejemplo, que Bolívar, cuando fue el jefe de Puerto Cabello, tenía un segundo a bordo, un subteniente de ascendencia italiana. Después se dijo que no era italiana, sino española, era Vinoni. Ese Vinoni dicen que entregó el fuerte a los españoles. Ya había una cantidad de prisioneros españoles. Hay unas cartas conmovedoras, por cierto, de Bolívar a Miranda, donde acusa a su público por haber facilitado en cierta manera lo que Bolívar toda su vida creyó que había sido la traición de Vinoni. Pasados los años, se llegó a decir, el señor que manda Páez cuando Bolívar está en Lima, el señor Leocadio Guzmán, llegó a confesarle a Bolívar que no era Vinoni el que había traicionado en Puerto Cabello, sino él mismo. Leocadio Salazar, muy amigo, fue de Páez, muy amigo de Bolívar, y fue quien surgió con la idea de la Constitución boliviana, y fue quien, y ya, además, seguramente la hizo. En fin, todo esto pues hace parte de esa historia absolutamente fascinante. Es posible que Vinoni haya sido inocente, pues las declaraciones de Leocadio Guzmán lo decían. Sin embargo, Bolívar se llena de odio. Bolívar era muy temperamental y odiaba o amaba. Más odiaba que amaba. Porque el mundo lo hizo encontrar con todas las traiciones en toda parte donde volteaba a mirar. Allí había una traición. La entrega de Miranda en aquella noche, aquella madrugada de Aguayo, fue una entrega terrible. Y Bolívar no abandonó la ciudad de Miranda, por ejemplo, el Consejo Anficciónico de Panamá. Esa era una idea de Miranda. Y las cosas, la república, la unidad, el federalismo, todo eso era Miranda. Bolívar nunca abandonó esas ideas, las acogió, pero viva Miranda en adelante y prefirió no hablar más de él. Es un tema, yo estoy haciendo una especie como de complemento adicional a un tema que es inagotable, por supuesto, pero haciendo un gran reconocimiento a la extraordinaria conferencia de Juan, que ha sido realmente, como lo ha contado Miguel, absolutamente extraordinario. Es un tema que apenas es un abreboca, porque ese tema todavía no se ha terminado de discutir. Gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias, muy amable. A ver quién otro quiere intervenir. Doctor Miguel Santamaría, me gustaría hacer un aporte. Mario Andrés. Sí, señor. Respecto a la bandera tricolor de Colombia, resulta que el tricolor tal como lo tenemos hoy en día, que es amarillo la franja superior, azul la franja intermedia y rojo la franja inferior, realmente al comienzo no fue así. El tricolor que primero Miranda concibió era rojo, parte superior, amarillo, parte intermedia, y azul, celeste, franja inferior. Esa fue la bandera que él describió en su diario, ¿sí? En una obra que él publicó en 1801, Colombeia, ¿sí? Luego ya en la rada de Jacmel en Haití, cuando zarpa el Leander, el 12 de marzo de 1806, el tricolor que ondea
y que con ese tricolor llega a Coro, y ese es el tricolor que ven los venezolanos en Coro. Ese tricolor es ya distinto, tiene la franja azul superior, amarilla la intermedia y roja la inferior. Solamente es en 1811 cuando se crea la bandera de las Provincias Unidas de Venezuela, que ya tiene el orden que tiene hoy en día: amarillo superior, azul intermedia y roja inferior. Entonces, la anécdota aquella de la condesa sueca, del cabello amarillo, ojos azules y labios rojos, pues está asociada a una época anterior a la bandera que describió inicialmente Miranda en su diario, a la bandera que ondeó en el Leander, y coincidiría posteriormente con la bandera de las Provincias Unidas de Venezuela. Entonces, pues esa era una aclaración que quería hacer. Quiero felicitar a Juan Vita Castro por su magnífica recopilación y detalle de la vida de Miranda. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, muy amable. Simplemente para felicitar a Juan Vita por la conferencia extraordinaria que ha pronunciado. La verdad es que hace un recorrido sobre todo lo que fue, en una síntesis muy enjundiosa, la vida de Miranda y por supuesto su relación con Bolívar. Y yo creo, como lo decía Armando Maradona, que el punto que más controversia ha suscitado, obviamente en la relación de Bolívar y Miranda, ¿sí? Además de ciertos desencuentros que tuvieron, ¿sí? Como cuando Miranda lo describía pues como un joven fogoso al que no quería darle pues la posibilidad de que comandara un regimiento, y Bolívar se queja ante el gobierno de Caracas y finalmente Bolívar obtiene la razón, y bueno, y Miranda luego pues lo pone de jefe de nada menos que el fuerte de Puerto Cabello, que realmente era lo más importante que había en Venezuela. Pero un punto que yo quiero destacar, porque el debate fundamentalmente es si realmente Bolívar actuó bien o no actuó bien, Yo creo que historiadores muy amigos de Bolívar, por ejemplo, José Manuel Restrepo, que era muy amigo del Libertador, y el mismo general Posada Gutiérrez, consideran que la acción de Bolívar no fue correcta, no fue acertada, lo cual no desmerece la gloria de un hombre como Bolívar. Simplemente pues pinta o presenta allí una debilidad humana como la tenemos todos los humanos, y eso lo único que hace es entender que se trata de un humano, y por eso es que es grandiosa la obra de Bolívar, Difícilmente se puede encontrar en la historia de la humanidad un ser como él. Los que son comparables, Alejandro Magno, Napoleón, creo que puestos en paralelo, hasta en encuestas que han hecho en el mundo, la BBC colocan a Bolívar por encima de esos dos generales o emperadores a los que me he referido. Pero un punto que a mí me parece bueno de anotar, porque sin lugar a dudas Juan, como siempre, muy prudente, muy cauteloso, no toma partida, y es que es muy difícil tomar partido en esto, Si Miranda recibió las 1.000 onzas de oro, o si no las recibió, si el préstamo de los 20.000 pesos, con destino a hacer algún tipo de gastos en Haití, en fin, o en la Nueva Granada, donde fuere, Y por el otro lado, pues también la parte de Bolívar, de si el pasaporte, etcétera. Esas cosas yo creo que son muy difíciles. Pero uno debería poner en contexto aquí dos hechos, Y para esto, pues, ojalá
los distinguidos generales y oficiales que nos acompañan en estas conferencias nos puedan dar su opinión, ¿no? Yo digo, Bolívar no capituló, nunca, pero porque sabía huir oportunamente, ¿no? Ahora, uno no sabe qué puede ser más criticable, ¿no? Si una capitulación cuando todo está perdido o una huida para no enfrentar el enemigo por las mismas razones. Y Bolívar huyó y Miranda capituló. De manera que, bueno, ahí dejo yo esa inquietud, repito, para que, ¿no?, los militares y los que no lo son, ¿no?, digan qué puede ser realmente, ¿no?, más criticable. Yo creo que mi posición, y la expreso, es que Miranda hizo en ese momento lo que se tenía que hacer. Las posibilidades de siquiera enfrentar, no de ganar, sino siquiera de contrarrestar a Monteverde con su ejército poderoso, en las circunstancias que se estaban presentando, que eran pues muy lamentables para los patriotas. Lo que se venía era una mortandad, lo que se venía era realmente una masacre, como las que estaban acostumbrados a hacer los españoles en esa época en Venezuela. De manera que la decisión fue una decisión sensata de salvar vidas, ¿no? Como sensata fue la decisión de Bolívar, de huir, ¿no? De huir. Ahora, Bolívar era el que estaba custodiando el fuerte de Puerto Cabello. Muchas gracias y de nuevo felicitaciones a Juan por su excelente conferencia. Mil gracias, Carlos, muy amable. Roberto Ibáñez, general. Adelante, prende el micrófono. Sí, gracias, pues, presidente. Me parece, primero que todo, pues extraordinaria la presentación que ha hecho Juan Vita, como siempre, clásica, porque es perfectamente manejada para un tiempo preciso, no pierde el tiempo, no se desvía un milímetro para este tema tan supremamente complicado para quienes, como yo, pertenecemos a la sociedad bolivariana, para quienes tenemos una gran admiración con Bolívar. Y vemos que este hecho de Bolívar con Miranda pues despierta esas interrogantes que empezó muy bien con Carlos Rodal. Ahora bien, como militares, si nos situamos en ese momento allá en Puerto Cabello, ¿cuál es el concepto que se forma Bolívar o que se forman otros que estaban allá sufriendo esa derrota en Puerto Cabello como una cosa directa de Binoni, de la traición de Binoni, que aparece a partir de ese momento en la historia? Binoni finalmente, acuérdense, después de la batalla de Boyacá aparece el camino de Bolívar hacia casa, Santa Fe, y de inmediato pues lo pasa al paredón. Pero si hay algo que es supremamente delicado, especialmente para uno como militar, como comandante, a cualquier nivel, la cosa más incalificable que puede haber es una traición. Y en ese momento aflora la traición de este hombre tan extraordinario, que él estaba apuntando a otra cosa. Pero quienes levantan ese concepto de la traición la adornan con las cosas baladíes de la riqueza insignificante que pudiera producirse lógicamente. Cuando se une esa traición supuesta, más el interés económico de recibir recursos precisamente del representante español, entonces lo que surge es una sanción tremendamente drástica. Es más, hubiera sido de pronto históricamente preferible que lo hubieran fusilado allá como traidor y no que lo hubieran entregado a que se muriera en Cádiz, en la cárcel de la Carraca. Una vida que no se merecía.
pero todos sabemos que España estaba pues, ansiosa por tenerlo allá, por encerrarlo y dejarlo que se muriera. No sé, aquí tenemos un autor extraordinario, que es mi compañero argentino, Mario Hieda, que hace poco pues, terminó un libro precisamente sobre Francisco Miranda. De manera que esa es mi posición. Repito, no tengo una explicación histórica para eso, pero sí para manifestar de que como militar, lo peor que le puede llegar a uno es la sensación de que un jefe resulta traidor o un subalterno traidor. Eso es terrible para un militar y de manera y la sanción que provoca en un militar una traición de esta magnitud, repito, es el paredón inmediatamente. De manera que eso no tiene registro histórico porque no he visto en ninguna parte que alguien se haya enfocado en esto. Simplemente, como Carlos Rodado provoca que como militares expresemos eso, pues yo cito esta parte que no quita en nada, en absoluto ninguna crítica contra la presentación de mi querido y estimado Juan Vita Castro, paisano por allá de Barranquilla, aunque yo no soy de Barranquilla, él lo sabe. También miembro de la sociedad de Bifeña, de la Sobifi, que yo tampoco pertenezco al Bifi, pero sí soy miembro de esa sociedad. Muchas gracias, presidente, muy amable. Gracias, mi general. A ver. Mire, gracias, muy amable, les agradezco mucho. Antes de que intervenga el que más conoce de este tema, el señor coronel Almario, yo quisiera dar una impresión personal. Ortega y Gasset dijo, el hombre es y sus circunstancias. Y yo pienso que en este momento de la entrega de Miranda hay que tener en cuenta, primero, el temperamento, el carácter de Miranda con relación al temperamento y al carácter de Bolívar. Segundo, la edad. Miranda es un hombre mayor, Bolívar es un hombre joven, fogoso. Miranda llegó al mariscalato francés con méritos y allí pues se acostumbró a mandar tropas bien uniformadas, tropas bien adiestradas, y uno piensa que después de haber estado en un ambiente como en el europeo guerreando contra en favor de la Revolución Francesa y contra prácticamente contra toda Europa, llegar aquí a América, y a pesar de que Miranda era muy americano, muy raizal, sin embargo él se desilusiona un poco con dos cosas. Primero, por eso habla él de bochinche, por la situación anímica de sus tropas y sobre todo la situación anímica del pueblo de Venezuela, que no es completamente partidario de la independencia, que guarda todavía una relación profunda con el sentido religioso del poder del rey, de tal suerte que la desilusión que tiene Bolívar en ese momento es de que el que lo ha traicionado es Miranda. ¿Por qué? Porque sentirse uno que el jefe se está entregando, es complicado, y que el otro, que es de un temperamento impetuoso, que quiere la independencia a toda costa, pues chocan ahí dos caracteres y dos temperamentos realmente distintos, que yo creo que tuvieron mucho que ver en ese hecho
de la entrega de Miranda, y la traición es difícil de configurarse en su plena acepción. De tal suerte que yo quiero poner este aporte porque realmente hacer uno críticas sin tener en cuenta las circunstancias. Además, estamos haciendo críticas a posteriori de 2 siglos. Y tal vez la situación moderna no nos deja a nosotros para tener factores de comparación social al momento. Por eso yo he pensado que este fue un incidente difícil en la vida de Bolívar y de Miranda, como lo ha sido incidentes como la muerte del duque de Eugen por orden de Napoleón Bonaparte, porque todos los grandes hombres han tenido episodios de esta naturaleza. La muerte que le dio Alejandro de Macedonia a su más caro amigo y a su más fiel compañero. En fin, son cosas que hay que entenderlas desde un punto de vista de las circunstancias y de la edad, del carácter y del temperamento. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Muchas gracias, mi general. Veo que alguien está levantando la mano. ¿Y dónde está la mano que le levanta? La almirante. Almirante Luis Carlos, adelante. Muchas gracias. Mis felicitaciones al doctor Vitar por su presentación. Verdaderamente muy concreta y muy bien definida. Mi concepto personal que tengo sobre las discrepancias de Bolívar con Miranda vienen no propiamente en la campaña, sino vienen prácticamente en la decepción que tuvo Miranda, en la forma como fue recibido en Caracas. Miranda creía que le iban a entregar todo de una vez y empezó a sentirse decepcionado. Poco a poco pues recuperó su posición, y cuando ya viene el ataque de Monteverde, hay que tener en cuenta quién era Monteverde. Monteverde fue un oficial victorioso. Él empezó su campaña en Coro y la empezó con muy pocos hombres. Pero él venía de España de haber sido héroe combatiendo a los franceses. Un oficial de infantería de marina era él. Y verdaderamente él fue un gran jefe militar. La diferencia de temperamentos entre Bolívar era fogoso y quería atacar directamente a Monteverde. En cambio, Miranda pensaba era hacerse fuerte en una resistencia fuerte y no desgastarse y no correr el riesgo pues de una derrota. Las fuerzas patriotas estaban teniendo numerosas deserciones, es decir, los triunfos de Monteverde influyeron muchísimo en la moral de las tropas patriotas. Y uno de los problemas que tenía verdaderamente Miranda es pensar que el ejército que tenía no era los ejércitos que había mandado en Europa. Era un ejército completamente diferente, no muy disciplinado, ni mucho menos bien entrenado ni dotado. El traslado que le hace Miranda a Bolívar de mandarlo a Puerto Cabello, pues prácticamente fue una forma de quitárselo de encima. Es decir, no tenerlo junto, enfrentando a un enemigo y teniendo a una persona que había sido de sus verdadera entraña, discrepando con él en la forma como se debía combatir al enemigo. De manera que Bolívar también llega a Puerto Cabello
prácticamente en una situación de castigo. Lo sacaron del frente de combate para pasarlo a una posición en que no tenía mayor, era una posición muy importante, puesto que ahí era el arsenal que se tenía disponible para el apoyo logístico de las tropas, pero era una posición de tierra en que no tenía mayor problema. Sin embargo, empezó a pedir refuerzos porque sentía que en un momento determinado lo podían atacar y no se las dieron. De manera que la discrepancia entre los dos fue fuerte. Dos personas que fueron íntimos amigos del alma para empezar esa campaña, estaban en situación o en condiciones completamente diferentes. Cuando se pierde Puerto Cabello, pues verdaderamente yo creo que lo que hizo Bolívar estuvo bien, pues ya había perdido la plaza, no tenía nada que hacer, entonces se va para La Guaira, y de La Guaira pasa a Caracas. Y verdaderamente la entrega, ya una vez que capitula Miranda, Bolívar siente pues que verdaderamente Miranda no estuvo a la altura, y su disgusto más grande es cuando tiene la información de que Miranda posiblemente está recibiendo dineros para volverse a Europa. Y verdaderamente sí embarcaron sus pertenencias la víspera en que lo ponen preso. Lo que es inexplicable es por qué esa noche se quedó en la casa de las casas en vez de embarcarse, porque el barco estaba surto en puerto para salir al día siguiente. Y verdaderamente la acción de Bolívar sí fue entregarlo y verdaderamente sí considero yo que fue una traición hacia su amigo, porque se lo entregó precisamente a los españoles. Ahora, después de Bolívar haber podido conseguir en base a eso un pasaporte y haber podido salir, y no salía para Cartagena, Bolívar salió precisamente para buscar a las Antillas y posiblemente irse para Europa. Eso no está completamente claro. La ida a Cartagena fue completamente circunstancial, porque en Curazao le quitaron hasta el último centavo por acción del cónsul inglés para compensar por unas mercancías que Bolívar había decomisado a un buque inglés cuando estaba Bolívar de comandante en Puerto Cabello. Hay un asunto que hablaban sobre la retirada, y la retirada, yo creo que el mejor ejemplo de una retirada exitosa la tuvo Alejandro cuando Napoleón lo atacó a Rusia. En vez de hacerle frente, lo que hizo fue retirarse y dejarle unos terrenos, dejando todo arrasado y dejando unos terrenos en que prácticamente cuando ya llega Napoleón a Moscú, nadie le entrega la plaza, y lo que tiene por delante es la derrota. En todo caso, yo creo que tanto Miranda merece nuestro respeto, como Bolívar merece nuestro amor y nuestra devoción. Muchas gracias. Gracias, almirante. Creo que hemos terminado, mi querido Miguel. Sí, parece que no hay más. Sí. Bueno, mi querido gracias, Juanito, gracias a todos. Me parece que ha sido una cosa extraordinaria tu intervención. Te felicito. Gracias, Miguel. Muy sinceramente, porque has hecho una cosa muy buena
sobre todo ha suscitado un debate muy interesante que no se va a acabar nunca, porque vienen todas clases de interpretaciones. De manera que muchas gracias. Gracias a ustedes todos. Esperamos que el próximo jueves... No sé sí, si señor. Sí, adelante. Mi coronel. Claro, Mario. Pues no quiero entrar en muchos detalles. Yo soy autor de un libro publicado en el 2013. Se llama Francisco de Miranda, precursor de la independencia americana. Entonces, en ese libro trato de interpretar lo que significó Miranda para la independencia americana. Indudablemente, Miranda y Bolívar fueron los personajes más importantes que tuvo América para su independencia. Eso es clarísimo. Es interesante decir que había diferencias fundamentales en los dos. Miranda fue un militar de carrera. Él estudió en España, se graduó como militar en España y tenía conocimientos básicos y avanzados fundamentales con relación a la milicia. Bolívar estaba en una situación menor en cuanto a la preparación militar, no en cuanto a sus capacidades. Pero eso hay que tenerlo en cuenta, analizarlo y verlo para poder juzgar a estos personajes. Bolívar fue indudablemente pues, el padre de la patria. Miranda fue quien concibió todo lo que se hizo por la independencia. Si uno se expresara mal o fuera mal pensado, diría que Bolívar hizo lo que Miranda desde un principio intentó hacer por la libertad de América. Eso es absolutamente claro. Con relación a lo que decía el doctor Carlos Rodal, militarmente hablando, hay diferencias fundamentales en una retirada con respecto a una capitulación. La retirada y la capitulación tienen parecidos en muchas cosas, pero tienen diferencias fundamentales. La retirada tiene una concepción más táctica que estratégica. La retirada no tiene componentes políticos de gran envergadura. Es una actuación militar forzada por circunstancias especiales. La capitulación es militar desde el punto de vista de alta estrategia, pero es fundamentalmente de carácter político. En la capitulación hay política de por medio. Entonces, esas diferencias son de carácter militar y no quisiera entrar en más detalles porque es suficiente para ustedes que lo entienden, inclusive sin ser militares. Y por último, insistir en mi felicitación a Juanita, que nos ha dado hoy una clase, nos ha dado hoy una demostración de sus conocimientos y del manejo que tiene de temas históricos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gentil, muy generoso. Bueno, de todas maneras, muchas gracias, doctor Juan Vita. Usted ha hecho una cosa muy interesante que se le agradezco enormemente a nombre de la Sociedad Bolivariana, a la cual usted ha honrado durante muchos años como miembro y nos ha ayudado mucho. Quiero invitar a todos los escuchas a que vengan el próximo jueves a la misma hora. Tendremos la conferencia de María Paulina Espinosa sobre don José María Espinosa, en una presentación especial a la cual estamos listos a escuchar.
Muchas gracias a todos por haber atendido esta reunión de hoy, que fue verdaderamente extraordinaria, muy iluminante, muy interesante para las juventudes y para las gentes del común que nos escuchan. Con esto pues me despido deseándoles muy buenas tardes y que nos sigan apoyando con su presencia, la cual agradecemos profundamente.